Mis amados hermanos y amigos y personas que nos visitan el día de hoy en esta casa de fe, qué gusto es saludarles, qué gusto es saber que en este momento nos están viendo a través de su televisor. Gracias a Dios por sus vidas. Les agradezco el compromiso y la disciplina que están teniendo para venir cada estudio y aprender de la palabra del Señor. Y además, qué gozo es saber que ustedes están interesados en su crecimiento espiritual, en hacer las cosas bien, como a Dios le agrada. Muchas veces la gente piensa que conoce a Dios, pero no se esfuerza porque realmente conocerlo. Conoce a Dios solo de oídas, de información, conoce a Dios solo por lo que le han contado, pero no ha tenido una experiencia de estar con Él, de conocerlo, de orar, de aprender lo que Él quiere para nuestra vida. Muchos no queremos ofender a Dios, pero muchas veces no sabemos qué es lo que le ofende o lo que no le ofende por la ignorancia. Y cada estudio que usted toma, usted está aprendiendo cómo agradar más al Señor. Su vida espiritual va creciendo, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cada día usted va a ser más y más como Cristo. Esa es la vida cristiana. Necesitamos conocer a Dios no solo por información, lo que otros nos han contado. Necesitamos conocerlo por un encuentro con Él, por una experiencia con Él, por una relación con Él, y que Él nos revele lo que Él es a través de su palabra para que nuestra vida sea transformada. Ese es el objetivo por el cual nos reunimos cada día, que tenemos la oportunidad cada día establecido en los diferentes hogares de fe o en las diferentes casas de fe. Ese es nuestro deseo, que usted crezca en el Señor y que su vida sea muy bendecida. Hoy vamos a continuar con el estudio acerca del perdón, y yo quisiera hacer un breve repaso de lo que hemos visto en estudios anteriores. De hecho, le recomiendo que si usted se está añadiendo apenas o ha faltado al grupo en alguna ocasión, sería bueno que usted pida el estudio, si es posible, y le pueden prestar el DVD para que lo vea. Sería muy bueno para que no pierda la continuidad. Hoy estamos vamos a hablar del estudio número 3 acerca más bien es el número 4, perdón, acerca del perdón. Entonces, pues qué importante es que pueda ponerse al corriente con los estudios anteriores. En los estudios anteriores estuvimos viendo lo que no es el perdón. Vimos muchas cosas y solamente quiero hacer un breve repaso. Espero que usted, acuérdese, si se le pasó, le vuelvo a repetir, disculpe que sea tan reiterativo en esto, pero vale la pena que se ponga al corriente. ¿Qué no es el perdón? Dijimos que no es natural, es sobrenatural. Definitivamente se necesita la ayuda de Dios para poder perdonar. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No es lo mismo que reconciliación. El perdón es un paso a la reconciliación, y a veces no por nuestra culpa o no por nuestra responsabilidad, sino porque depende de terceros. Posiblemente la reconciliación no se diera, pero usted como quiera perdona. No es un sentimiento, porque realmente si nos guiamos por los sentimientos nunca vamos a terminar. No excusa lo malo o permite que la culpa desaparezca con él. Hay gente que dice, si perdono, entonces le estoy haciendo ver como que no fue algo malo lo que hizo. No necesariamente. El perdón nos excusa lo malo o hace que la culpa desaparezca con él. No es tampoco permitir soltar la culpa y la responsabilidad que implica, no. Hay una responsabilidad y hay una culpabilidad, pero el perdón es diferente a eso, es algo más que eso. No es convertirse en un mártir. Hay gente que no quiere perdonar porque dice, me voy a convertir en un mártir o en un débil o un tapete para que los demás se limpien los pies conmigo. Tampoco eso es el perdón. Y de hecho también el perdón no tiene nada que ver con la justicia. La justicia es muy diferente. De hecho, si se aplica la justicia, se tendría que pagar conforme a lo que se hizo, conforme al agravio, conforme al pecado, pero el perdón va más allá de la justicia. El perdón es amor de Dios, es amar como Dios ama y ser misericordiosos como nuestro Dios es misericordioso. El perdón es incondicional, el perdón es la cancelación de la deuda, y el perdón nos libera del resentimiento y los derechos. Renunciamos a los derechos que tenemos, porque los tenemos por cuanto hemos sido agraviados, pero perdonar es renunciar a esos derechos y cancelar la deuda. También vimos que amor extraordinario llevará a un perdón extraordinario. El perdón de Dios es asombroso, incondicional, choca con nuestra manera de pensar. Vimos que Jesús siempre quiso perdonar y siempre perdonó, y que la gracia del Señor es asombrosa. Cuando perdonamos realmente,
No deberá haber ninguna partícula de rencor en la vida. Escuche bien, amor extraordinario es igual a perdón extraordinario. El día de hoy continuaremos con este tema. Hoy vamos a ver el estudio número 284, vida de perdón número 4. Vamos a orar. Padre, oramos, Señor, para que tú te manifiestes en este estudio y que realmente, Señor, nuestra vida sea transformada, nuestra mente renovada y lleve a una transformación de vida. Oramos, Señor, para que la unción del Espíritu Santo nos revele, nos enseñe qué es lo que debemos de hacer en lo que al perdón se refiere. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, tome su estudio ahí en su mano y vamos, siga conmigo. Ahí vamos a estarnos deteniendo en algún momento para ampliar la explicación. Yo espero que esta palabra sea una bendición para su vida. En el estudio de hoy, de hecho es el estudio de grupos de crecimiento número 284 y se llama Vida de Perdón número 4. Hoy es el cuarto estudio de vida de perdón. En el estudio de hoy veremos 5 factores claves, importantes del perdón que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Si usted fue al primer estudio, recordará aquella historia de la mujer adúltera, cómo el Señor Jesucristo la perdonó. Y al perdonarla, el Señor le dio vida y no muerte. Y de aquí sale la primer clave. La primer clave que nos enseñó Jesús acerca del perdón. Y es que el perdón trae vida y no muerte. La llegada de Jesús a la tierra comenzó una nueva era, una nueva forma para que la gente se relacionara con Dios. En lugar de tener un estricto código de sacrificios, Cristo trajo el perdón y la libertad. Recuerde, si usted es un estudioso de la Biblia o tiene tiempo caminando con el Señor, que en el Antiguo Testamento era una vida llena de cosas para poder de alguna manera cubrir y no limpiar los pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado porque Él ha decidido perdonarnos definitivamente. En lugar de vivir en la vida con reglas rígidas, Cristo trajo el regalo de la gracia. Ahora es importante, ¿qué es la gracia? La gracia es darnos lo que no merecemos. Es decir, yo pequé contra usted y usted me da lo que no merezco. Es decir, me da el perdón. No lo merezco, pero me lo da. Me absuelve, me cancela la deuda. No lo merezco, pero usted me lo da por gracia. Así es con el Señor. El Señor, nuestro Padre Celestial, nosotros pecamos contra Él y por gracia nos dio lo que no merecíamos. Es decir, nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras iniquidades nos llevaban a una vida de condenación y de muerte eterna. Y esa debería ser la paga por el pecado, porque estaba establecido que la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su gracia nos dio lo que no merecíamos. De tal manera envió a su Hijo. Amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. También el perdón de Dios dijimos que es misericordia, y misericordia es no darnos lo que merecemos. Merecemos el castigo, merecemos la muerte, pero Dios no nos lo dio por misericordia. Pero además de no darnos lo que merecemos, nos otorga lo que no merecemos. Y eso se llama gracia. No merecíamos que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros, pero Él lo hizo. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, porque si no es así, el perdón no traerá vida. El perdón será solamente un trámite, será una simple declaración, pero el perdón va más allá de una simple declaración. Entonces, Cristo nos trajo el regalo de la gracia. Su vida, muerte y resurrección acabó con la necesidad de una época anticuada y cruel e introdujo una nueva época de libertad y de misericordia por la gracia y por la misericordia de nuestro Padre. El gran evangelista D.L. Moody, quien vivió en el siglo XIX, dijo, mire, esto está impresionante. Cuando Moisés fue a Egipto a castigar al faraón,
convirtió las aguas en sangre. Cuando Cristo estaba en la tierra, convirtió el agua en vino. Esta es la diferencia entre la ley y la gracia. La gracia hacía que las aguas, la ley hacía que las aguas se convirtieran en sangre, pero la gracia hace que el agua se convierta en vino. La ley dice mátalo y la gracia dice perdónalo. La ley dice condénalo y la gracia dice ámalo. Cuando la ley salió de Oreb, destruyeron a 3,000 hombres. En Pentecostés, bajo la gracia, 3,000 encontraron la vida, porque si usted recuerda bien en el primer mensaje de Pedro, después de que Cristo ascendió al cielo, 3,000 almas se convirtieron al Señor. ¡Qué diferencia! Cuando Moisés estuvo frente a la zarza ardiente, se le ordenó quitarse los zapatos y le dijeron: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Pero mire qué interesante, eso era ley. Qué interesante. Cuando el pródigo regresó a casa después de pecar, le ofrecieron un par de zapatos para que los calzara. Recuerde la historia del padre cuando dice: traigan calzado y pónganlo en sus pies, porque mi hijo se había perdido y fue encontrado, había muerto y ha resucitado. Por eso, amados hermanos, es preferible estar 1000 veces bajo la gracia que bajo la ley. Gracias a Dios, porque ahora en Cristo Jesús ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No quiere decir que Dios cambió de opinión en cuanto a lo que es pecado, en cuanto a lo que está mal, en cuanto a lo que está equivocado. Estamos hablando que ya no estamos bajo el peso de la ley, ahora estamos bajo la bendición de la gracia. Desde nuestro privilegiado punto de vista, escasamente entendemos cuán bendecidos y afortunados somos de vivir de este lado de la línea de divisoria de antes de Cristo y después de Cristo. De veras, amados, después de Cristo es la gracia del Señor sobre nuestra vida. Es diferente. Ahora vivimos en vida y no en muerte. Vivimos en libertad y no en condenación, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, antes de Cristo el perdón no era permanente y los sacrificios de sangre deberían repetirse continuamente. Cada día tenía que estar ofreciendo sacrificios por el sacerdote, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, y siempre tenía que estarse haciendo una serie de ritos y sacrificios para poder limpiar los pecados. Pero debido a la vida, muerte y resurrección de Cristo, Él le ofreció a sus creyentes, entre los cuales estamos nosotros, el perdón que es libre, es completo y es irreversible. Dios perdona y te da la libertad. Dios perdona y lo hace, no lo hace a medias, lo hace de una manera total. Y nunca el perdón será irreversible. Es decir, te perdono pero después me retracto. No, una vez que el Señor nos perdona de a de veras. Es una tragedia que muchos aún están viviendo como si estuviéramos en el otro lado, es decir, antes de Cristo, bajo el peso de la ley. Como si el completo y permanente perdón todavía no hubiera sido encontrado. Le tengo buenas noticias. Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo. Gracias a su amor y a su misericordia, que lo llevó a hacer el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, ahora nosotros hemos encontrado la gracia del Señor por el sacrificio de Cristo. Es necesario aclarar, amados, que lo que Dios perdona ya no es necesario que lo perdone nuevamente. Por eso dijimos que el perdón es irreversible. Pero sí es importante aclarar que los pecados y ofensas después del perdón, que se cometen después del perdón, necesitan arrepentimiento y confesión para también ser perdonados. Porque de pronto hay personas que dicen: Dios ya me perdonó y yo puedo seguir pecando, que al cabo que ya me perdonó, y yo puedo seguir haciendo lo malo, que al cabo ya me perdonó, y como el perdón es irreversible y como estoy bajo la gracia, yo puedo seguir haciendo algo mal y Dios como quiera ya me perdonó. No, Señor, Él le perdonó la falta, pero si seguimos cometiendo faltas, cada falta tiene que ser confesada, tenemos que ir delante del Señor para pedirle perdón, y una vez que nos perdona, ahora sí ya es irreversible. Yo espero estarme explicando. Número 2, el perdón no se va y es eterno. El perdón de Dios no tiene horario ni fecha de vencimiento. Interesante. Está compuesto de ingredientes que no tienen tiempo.
El perdón de Dios es gracia y es amor, como escribió el salmista, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. De todos los discípulos del Señor, quizás Simón Pedro tenía el mayor instinto guerrero de justicia y venganza. Fue él el que agrupó a las tropas en defensa de Jesús cuando los guardias romanos llegaron a arrestarlo y le cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Y fue él que presionó a Jesús un día para que explicara los límites del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Usted esa parte la encuentra en Mateo 18, 21 y 22. 70 veces 7 no es una ecuación matemática, sino espiritual. Es una metáfora que significa continuar y no parar. ¿Hasta cuándo voy a perdonar a mi hermano? Continúa y no pares. ¿Hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Continúa y no pares, porque el perdón es eterno. El perdón no se va. El perdón es eterno. ¿Cuántas veces yo debo perdonar el agravio de una persona? Continúa y no pares. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante, te vuelven a hacer, continúa y no pares, te vuelven a ofender, continúa y no pares. Mucha gente dice: te voy a perdonar esta vez, pero es la última, hasta ahí, no más te voy a perdonar. Pero la voluntad de Dios para perdonar es eterna. La voluntad de Dios para perdonar nunca termina, jamás. Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, Él siempre perdona cuando hay un genuino y verdadero arrepentimiento y cuando confesamos nuestros pecados. Dice su palabra: Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, necesitamos cortar la parte de abajo de nuestros costales. Es decir, no acumular las ofensas, no acumular las piedras que son las ofensas. No permitas que se apilen esas rocas de resentimiento. Nuestro Redentor ha removido todas las rocas de aquellos que lo han recibido en sus vidas. Esto es extraordinario. Tercera clave. Escuche, esto es también impresionante. El perdón limpia las condiciones para la gracia. Vamos a leer una historia que va a ilustrar bastante bien este punto. Mike se acercó a Jun después de compartir un seminario sobre el perdón. Él había asistido, estaba el conferencista, comparte el seminario y se acerca. Habían pasado 5 años desde el asesinato de su hijo. Sin embargo, para Mike era como si hubiera pasado ayer. Yo creo que es entendible. Un hijo, lo habían asesinado. El tiempo dejó de correr, atrapado en su incapacidad para perdonar a aquellos por la muerte de Richie. Era un chico maravilloso, le dijo Mike, sin evitar mostrar su emoción que le hacía temblar la voz. Tenía muy buenas notas en el colegio, ayudaba a los vecinos. En la iglesia era el líder del grupo de jóvenes. Sus amigos eran unos excelentes cristianos. Por tal razón, cuando cumplió los 15, le fuimos dando permiso de salir con ellos por la noche. No lo podíamos retener para siempre y sabíamos que estaba seguro por su testimonio y por la gente con la que él frecuentaba. No había tanto riesgo. Una noche, después de una fiesta en la iglesia, se amontonaron dentro de un carro cuyo conductor era uno de los muchachos mayores para ir a comprar hamburguesas. Mike le recordó a Richie la hora de regreso y luego se alejó. Esa fue la última vez que Mike lo vio vivo. La investigación de la policía logró juntar todos los datos de lo que había sucedido luego de comer. El conductor y otros 2 muchachos en el carro dijeron que tenían que hacer un mandado, que no tomaría mucho tiempo. Los condujeron hasta un estacionamiento en el centro de la ciudad, en un sector peligroso. Los muchachos, incluyendo a Richie, se bajaron del carro. El mandado resultó ser una cita con un distribuidor de droga. La policía concluyó que no era la primera vez que se reunían, ya que surgió una discusión entre los hombres en el estacionamiento y el conductor del carro. El traficante sacó el arma y comenzó a disparar. Richie fue alcanzado en el pecho, que ni la debía ni la temía. Estaba en el lugar equivocado, en la hora equivocada y con la gente equivocada. Son tantas las equivocaciones acerca de aquella noche, comentó Mike, mientras se le escurrían las lágrimas. Trato de perdonar, pero no sé por dónde empezar. Pienso en el hombre con el arma
y a veces sé que podría perdonarlo, pero luego recuerdo a los chicos que llevaron a Richie. ¿Qué estaban pensando? Y luego me pregunto por qué Richie salió del carro. Es demasiado. Durante 5 años he tratado de elaborar esto, pero no puedo. No sé a quién debo culpar o a dónde debo trazar la línea. Podría perdonar a algunos de los involucrados, pero no a otros. Es una lucha saber desde dónde trazar la línea cuando tratamos de aclarar tan horrorosa situación. Sentimos que debemos trazarla en algún lugar o quedaremos abrumados. Lo siento, June, dijo Mike, con voz contenida por la angustia. Lo que Jesús pide es demasiado. ¿Cómo voy a perdonar a los que causaron la muerte a mi hijo? El límite fijado por él, June, es demasiado alto. No sé cuántos de ustedes han pensado algo parecido. Es demasiado lo que Dios me pide. ¿Qué acaso no se da cuenta del dolor? ¿Qué acaso no se da cuenta de la situación que yo enfrenté? ¿Qué acaso Dios no sabe que no es fácil perdonar? Es como si un volcán hubiera estallado hace 5 años, dijo Mike, y hasta ahora ninguna película de lava endurecida hubiera sido retirada del saco de Mike. Aún cargaba el peso completo de la falta de perdón. Estoy de acuerdo acerca de los límites tan altos, le contestó Jun. Él quedó impactado. Como le estaban hablando de que debería ser como Jesús y tenía que perdonar para ser libre, ahora le dicen, te comprendo. Estoy de acuerdo que lo que Jesús pide es muy alto. Y él por un momento no esperaba esa respuesta. Pero estas son buenas noticias. Para nuestras mentes irracionales, le dijeron, el límite que Jesús dispone es tan extraordinario que se convierte en algo ilimitado. Es decir, el perdón no tiene límite. Si nosotros ponemos límites, batallaremos para perdonar. Pero cuando nosotros aceptamos que el perdón es incondicional y que no tiene límites, simplemente decidiremos perdonar. Si tratamos de poner límites, nuestra mente va a estar batallando en dónde fijar el límite. Y era lo que le pasaba a Mike. Él necesitaba dejar de poner límites y aceptar lo que Cristo decía, que el perdón es algo ilimitado. Le explicó que los estándares son reglas que utilizamos para juzgar algo. Por ejemplo, los promedios para las admisiones de la universidad le permiten a cualquiera saber cuánto puntaje necesita. Bueno, esa es una manera humana y una forma de pensar para juzgar algo. Si su puntaje es lo suficientemente alto, entonces será aceptado. En el Antiguo Testamento la ley establecía un estándar impecable. Ahí sí había límites, ahí sí había un parámetros a seguir. Nadie podía sobrepasarlo y todos eran condenados bajo sus demandas inalcanzables. Nadie podía cumplir la ley. Jesús se expresaba así respecto a la ley. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si el perdón tiene límites, entonces ya no podríamos poner la otra mejilla. Pero como el perdón es ilimitado, entonces podemos poner la otra mejilla. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévala 2. Si usted se fija, ahí está hablando de límites. Una bofetada, te piden la capa, te piden que lleves la carga 1 kilómetro y Jesús dice, no pongas ese límite. Tú debes ir más allá de los límites. Te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Te piden la capa, dales la camisa. Te obligan a llevar la carga, 1 milla o 1 kilómetro. Tú llévala 2. Eso es el perdón. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Amados, cuando perdonamos, libramos tantas partículas como aquellas que nos han lastimado. ¿Quién puede seguir esto? Solo la persona que ha aceptado este hecho. El amor incondicional de Dios ha acabado con la necesidad de decidir a quién perdonar y a quién culpar. Interesante.
Vamos a volverlo a repetir. El amor incondicional de Dios ha acabado con la necesidad de decidir a quién perdonar y a quién culpar. Ese era el problema que tenía Mike. ¿A quién perdono y a quién culpo? ¿A quién suelto y a quién ato? Pero cuando se trata del perdón de Dios, entonces lo hacemos con el amor incondicional, y ese amor incondicional ya no necesita decidir a quién perdonar y a quién culpar. Simplemente perdona a quien haya sido. Perdona. Y se acabó. Cuando todos son perdonados, los estándares se acaban y con ellos el problema del juicio. Ya no hay estándares, ya no hay límites, ya no hay a quién sí y a quién no. Simplemente perdona a todos. Así como Dios nos perdona a todos. Imagínense si Dios estuviese pensando a quién perdono y a quién no, quién se lo merece, quién no se lo merece, a quién le doy gracia, a quién le doy gracia. Simplemente el Señor dijo, el perdón es para todos. Y esa es la actitud que usted y yo debemos tener ante la gente que nos ofende. El perdón es para todos. Usted, no importa la gravedad de la ofensa, no importa el daño, aunque no estamos menospreciando el daño, ni tampoco estamos diciendo que no hay dolor, pero usted tiene que decidir perdonar a todos. Así como Dios nos perdona a nosotros. Cuando todos son perdonados, los estándares se acaban, los parámetros y con ellos el problema del juicio, se acaban los límites. Al adoptar un amor incondicional como nuestro único estándar, nos liberamos de las pesadas rocas que nos agobian. Pero más allá de esto, nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. Así que mi amado hermano, hermana y amigos que nos están viendo el día de hoy, el perdón limpia las condiciones para la gracia. ¿Por qué limpia las condiciones para la gracia? Porque nos quita los límites, porque ya no hay estándares. Y ahora nosotros simplemente en la gracia, al otorgar gracia, decidimos dar lo que no se merece. Cuando hay límites, los límites dictan si se merece o no se merece. Cuando hay parámetros, cuando hay estándares, los límites dictan si se merece o no se merece, y en base a eso se otorga o no se otorga el perdón. Pero cuando ya no hay límites, cuando ya se limpió el camino, entonces ahora la gracia es para todos, el perdón es para todos, lo merezca o no lo merezca. Simplemente, es más, no lo merece, le doy lo que no merece, le otorgo el perdón, así como Dios me ha perdonado a mí. Número 4, el perdón es el paso para la reconciliación. Si usted se acuerda, vimos en los puntos de lo que no es el perdón, dijimos que perdón no es reconciliación, o no necesariamente es reconciliación, pero sí el perdón puede ser el medio, o puede ser el paso previo, o puede ser un paso para la reconciliación. Así es de que cuando uno perdona, también hay la posibilidad de reconciliación. Quizá en alguna ocasión no se dé, no porque nosotros no queremos, sino porque ahí involucra a terceras personas y no todo depende de nosotros, o porque hay situaciones en las que no se va a permitir, o no se permite, o no se puede tener una reconciliación, porque hay casos muy particulares como un abuso sexual o alguna cosa de ese tipo, que sería muy difícil reconciliar a las personas o volverlas a juntar o volver a confiar en ellos, porque el perdón se otorga, el perdón está, pero la confianza normalmente se gana, y la reconciliación viene cuando está el perdón, cuando se otorga el perdón y cuando la confianza también es ganada por aquellas personas que nos han ofendido. Entonces, el fruto del perdón siempre es la paz. Algunas veces es la paz interior que sentimos cuando nos alineamos con el amor de Dios. Toda persona que perdona va a vivir en paz. Toda persona que no perdona va a vivir intranquila. No va a estar a gusto. Porque, y más, si es una persona que conoce al Señor, el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo, porque vamos a estar fuera de la voluntad de Dios, y además que el Espíritu Santo nos redarguye para nuestro bien, para que nosotros no suframos las consecuencias de acumular las piedras y de la falta de perdón. Cuando perdonamos, liberamos todas las partículas que nos han lastimado. Ya se van. Una vez que usted perdona, se acabó. Ya lo que le lastimaba ya no va a estar ahí molestándole. Algunas veces la paz fluye a través de nosotros y nos conduce a la reconciliación. Hay mucha gente que dice, es imposible que haya reconciliación. Claro, porque todavía no hay paz. Pero una vez que ya encuentro la paz que otorga el hecho de que yo haya perdonado, ahora hay muchas posibilidades de reconciliación.
salvo las excepciones que mencionamos hace unos momentos. La reconciliación con aquellos que nos han lastimado no siempre es posible. Se necesitan las dos personas para reconciliarse. El perdón es un paso, pero no siempre cruzamos el umbral por las cosas anteriormente expuestas. Espero que lo esté recordando. Cuando esto es posible, sin embargo, la reconciliación está en el mismo corazón de Dios. Dios quiere que nos reconciliemos y en la medida que nos sea posible hay que buscar la reconciliación después del perdón. Jesús es el todopoderoso Redentor con un amor poderoso capaz de perdonar a cualquiera, en cualquier momento y por cualquier razón. El padre del hijo pródigo lo había perdonado mucho antes de verlo de regreso por el camino. Por eso después hubo reconciliación entre ellos, porque el perdón es un paso para la reconciliación. Él soñaba con la restauración de su relación. O sea, el padre no solamente lo iba a perdonar, el padre iba a restaurar la relación. Estaba listo y esperando por aquella visión de su hijo, regresando a casa, esperando para abrazarlo, esperando para reconciliarse con él y esperando para vivir humildad, para ver humildad en él. El padre estaba listo, no solo para perdonar, sino también para la reconciliación entre ellos dos. La reconciliación se debe de buscar. Cuando no es posible y no depende de nosotros, y las situaciones que originaron la ofensa podrían ser situaciones muy especiales en las que ya no hay posibilidad de reconciliación. Bueno, solo Dios sabe y usted sabe, pero en la medida que usted pueda, debemos nosotros reconciliar. Debemos restituir lo que se había perdido con la ayuda del Señor, como lo hizo el padre del hijo pródigo. Anhelaba ver a su hijo y cuando finalmente el día llega, su anhelo queda satisfecho a la vista de su hijo. No espera por él, no camina hacia él, corre a su encuentro. El padre no dijo, bueno, pues que llegue y a ver qué pasa. O simplemente voy a caminar despacito, pues, con cierta cautela, no vaya a ser que este muchacho no venga bien. No, el padre corrió a su encuentro lleno de alegría, de amor y de perdón. El muchacho merece ser tratado como un miserable, que le ofrezcan una piedra, pero el padre no puede evitarlo y le brinda un amor espléndido como a un príncipe. Cuando permitimos que entre nuestros corazones, cuando permitimos que entre en nuestros corazones el perdón extraordinario, aún la paz más esquiva está a nuestro alcance. Aún la paz que sería más difícil lograr estará a nuestro alcance. Pero eso sucede cuando permitimos que entre en nuestros corazones el perdón extraordinario, resultado, como lo dijimos en el estudio anterior, de un amor extraordinario. Y número 5, el perdón borra la deuda. Perdón divino significa que Dios en su misericordia decidió librarte del castigo por tus pecados. Si has depositado tu fe en Cristo Jesús y le has pedido que perdone tus pecados, ellos desaparecen, quedando completamente eliminados. Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Como se deshace la niebla, así deshice tus rebeliones. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice el Señor, y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, y los he sepultado en lo más profundo de la mar. Este perdón total y permanente de la deuda está disponible para todo aquel que decida creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Dios dice así, yo les perdonaré de su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Si los verdaderos creyentes entendiéramos a un nivel de alma y corazón cuánto nos ama o los ama Dios y cómo fue que Cristo los liberó, todo acerca de su existencia cambiaría y sería mejor. El problema es que a veces nosotros no entendemos el tipo y la grandeza y el amor y la misericordia y la forma en que Dios nos perdona a nosotros, y muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Ese es nuestro desafío. Aún dentro de nuestras limitaciones mentales y de comprensión, tratar de aferrarnos al amor que nos prodiga Dios. Si pudiéramos experimentar ampliamente la magnitud del perdón de Dios muy adentro de nuestros corazones, muy pronto y con ansiedad perdonaríamos a otros. Qué impresionante. Si pudiéramos experimentar ampliamente la magnitud del perdón de Dios, si lo entendiéramos, si lo comprendiéramos, si lo aceptáramos, es muy seguro que muy pronto y con mucha urgencia, con mucha ansiedad, con mucho deseo, nosotros perdonaríamos a los demás. Nuestros corazones para siempre
conmovidos y cálidos, estarían deseosos de perdonar. No sería un envidiable acto de la voluntad. Simple y sencillamente eso ya está decidido. Y estaríamos continuamente vigilando nuestros costales, donde acumulamos los resentimientos y las piedras, para asegurarnos que ni la más pequeña piedrecita de enojo, amargura y resentimiento quedaran ahí depositadas. Amados, el perdón borra la deuda. Quiero terminar con esta historia. Un pastor en las Filipinas, un hombre de Dios muy apreciado, llevó la carga de un pecado secreto que había cometido hacía muchos años. Estaba arrepentido, pero no tenía paz. No sentía el perdón de Dios. En su iglesia había una mujer que amaba profundamente al Señor y que afirmaba tener visiones en las cuales hablaba con Cristo y él con ella. El pastor, sin embargo, era escéptico. Para probarla le dijo: la próxima vez que hable con Cristo, le pregunta qué pecado cometí mientras yo estaba en el seminario. La mujer aceptó. Días más tarde el pastor le preguntó: bueno, ¿Cristo ya la visitó en sueños, hermanita? Ella contestó: sí, ya lo hizo. Y le preguntó qué pecado cometí en el seminario y ella afirmó: sí. ¿Pero qué le dijo él? La mujer lo miró directo a los ojos. Él dijo: no lo recuerdo. Qué impresionante, amados. Esto es una muestra de que Dios perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones y borra y no se acuerda de nuestra deuda. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. El asunto es bien claro. Dios perdona y olvida. Cuando el Señor perdona tus pecados, estos desaparecen para siempre. Él dice: no lo recuerdo, y Él nunca vuelve a recordar tu pecado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si ponemos en práctica estas claves que el Señor nos ha enseñado este día, le aseguro que vamos a vivir una vida de perdón y vamos a hacer como el Señor quiere que hagamos. Oremos al Señor. Padre, hemos aprendido ahora más acerca de la vida de perdón. Yo te pido por cada persona que está en este hogar de fe, para que nos des la gracia, la sabiduría, la fortaleza, la determinación para poder perdonar de la manera que tú perdonas. Señor, para liberarnos de las cargas, del costal de piedras que acumulamos, de resentimiento, de amarguras, ser libres y otorgarle libertad a aquellos que nos han ofendido también. Hoy, Padre, yo te pido por cada persona que está en este hogar de fe, para que nos des la gracia para poner en práctica estas 5 claves acerca del perdón que tú nos enseñaste. Háblanos, Espíritu Santo, y que pongamos en acción tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, recordemos entonces que el perdón trae vida y no muerte. El perdón no se va y es eterno. El perdón abre el camino o limpia las condiciones para la gracia. El perdón es el paso para la reconciliación y el perdón borra la deuda. Yo quiero hoy, antes de orar, para ser despedidos y orar por sus necesidades, dirigirme a aquellas personas que necesitan el perdón de Dios. Así como Dios nos pide a nosotros que lo hagamos, Él lo pide porque Él lo hace así. Y el Señor te quiere perdonar de la misma forma en que lo has aprendido el día de hoy. Yo te pido que ahí en tu corazón, ábrete a Él. Todos somos pecadores y hemos pecado, le hemos fallado a Dios, y por eso su plan y su propósito no se cumplen en nuestras vidas y no disfrutamos de su amor. Pero Cristo vino para, por gracia, darnos el perdón del Señor. No lo merecíamos, pero Dios nos lo da por medio de nuestro Señor Jesucristo. No merecíamos que Él muriera en la cruz, pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Quisieras aceptarlo en tu corazón? Si es así, haz esta oración conmigo. Hazlo lo más sincero que puedas. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, he fallado y a partir de hoy yo quiero conocerte. Hoy
Creo que Jesús vino a este mundo, caminó sin pecado, vivió sin pecado, nació sin pecado, fue a la cruz, sufrió por mis pecados, murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora, Cristo, tú vives en mi corazón. Te hago mi Señor y mi Salvador. Y a partir de hoy entro en una nueva vida contigo. Estoy en paz con Dios por medio de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, yo quiero decirle que el Señor le ha perdonado realmente. Ahora usted empiece a vivir una vida en la que usted conozca cada día más al Señor y sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida y su propósito. Le invitamos a nuestras reuniones de miércoles a las 7:30, domingos 8:30, 11:45 y 6:30 de la tarde. Nos dará mucho gusto saludarle y le invitamos para que la próxima semana asista nuevamente a este hogar de fe. Quiero bendecirle y orar por un milagro. Si usted necesita un milagro, ahí levante sus manos y oraremos. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú te glorifiques en la vida de cada persona que hoy está, Señor, en este lugar y que hoy escuchó tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que si está enfermo sea sanado. Si está escaso, tú le proveas todas sus necesidades. Si tiene un problema familiar, tú, Señor, hagas volver el corazón de los padres de los hijos y de los hijos a los padres, y esposos con esposas y esposas con esposos. Padre, cualquier necesidad de trabajo, cualquier necesidad, pedimos un milagro. Sé sano, sé libre, sé próspero. El gozo del Señor sea sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro la victoria de la cruz del Calvario sobre cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo. La gracia del Señor sea sobre ti. El poder de Dios sea sobre ti. El Espíritu Santo venga sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro milagros creativos, milagros de sanidad, de riñones, de huesos, de cintura, de columna, pies planos, muelas, tumores, cáncer, depresión, opresión, temor. Se va en el nombre de Cristo Jesús. Y cualquier mal que esté padeciendo alguno de tus hijos, los declaro sanos por la llaga de Cristo. Los bendigo y que la gracia tuya y la protección tuya esté sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en un estudio más de Hogares de Fe y Vida de Perdón. Dios le guarde.